Hay silencios que pesan más que los gritos. El del cementerio, por ejemplo. Un silencio tan profundo que parece escuchar tus pensamientos o responderlos. Soy Eliseo, cobeiro desde hace más de 20 años. He visto cuerpos descomponerse, he sentido la tierra respirar y he escuchado a las familias llorar hasta quedarse sin alma. Pero lo que viví en mis últimos turnos de noche no tiene explicación humana. Fue como si las tumbas mismas hubieran decidido despertar. Todo comenzó una madrugada en la que la niebla era tan espesa que las luces del pórtico parecían flotar en el aire. Caminaba entre las lápidas con mi linterna vieja, cuidando que los gatos callejeros no escarbaran las flores frescas. Pero esa noche no había gatos, no había viento, solo el sonido de algo bajo tierra, un golpe seco, rítmico, como si alguien estuviera tocando desde dentro de un ataúd. Me quedé inmóvil. Los dedos me temblaban tanto que la linterna cayó y se apagó. La oscuridad se cerró sobre mí como una manta helada. Entonces escuché mi nombre, Eliseo. Una voz profunda, quebrada, que venía de todas partes y de ninguna. Podría jurar que provenía del panteón familiar, el más antiguo del cementerio. Caminé hacia allí, sin entender por qué, sin querer hacerlo, pero con los pies obedeciendo algo más fuerte que mi voluntad. Cuando llegué, el aire olía a humedad y tierra recién removida. La puerta del panteón estaba entreabierta. Dentro, una vela encendida titilaba sin corriente de aire, y sobre el mármol había marcas de uñas, frescas. No sé cómo supe que debía correr, pero lo hice. Corrí hasta perder el aliento, mientras las campanas del cementerio, esas que no suenan desde hace años, comenzaron a tocar solas, despacio, como anunciando un entierro que nunca terminó. Desde esa noche no volví a ser el mismo. Hay sonidos que no te abandonan y sombras que aprenden tu nombre. En este video voy a contarte las 3 experiencias más horribles que viví cuidando este cementerio, y te juro que cada palabra es cierta. Si alguna vez pasaste una noche en un lugar donde los muertos parecen moverse, suscríbete, deja tu comentario con tu ciudad y tu país, y quédate conmigo porque lo que vas a escuchar no te dejará dormir. Empezó con un sonido que confundí con la lluvia. Era tarde, casi de madrugada, y la niebla había convertido las cruces en sombras que se deslizaban. Hacía años que conocía cada sendero del cementerio. Podía ir con los ojos cerrados, pero esa noche algo en el silencio tenía ritmo propio, un golpeteo sordo, como si alguien raspase la tierra por debajo de las losas. Primero pensé que era un perro, luego raíces moviéndose. No fue nada de eso. Me acerqué a la tumba vieja al borde del panteón, la que llaman la lápida del viejo Ramírez. Era una losa gastada, de mármol oscuro, la cruz rota. La tierra junto a ella estaba suelta, como si alguien hubiera removido la tierra hace poco. Froté con las manos, presioné el borde con el empeine del zapato y sentí una vibración leve, como si algo golpeara el interior de la fosa desde abajo. El sonido no era aire ni agua, tenía intención. No soy hombre de asustarme fácil. Llevo lanzas y palas y he visto cuerpos que no deberían moverse, pero nunca había sentido algo así. Una insistencia. Me senté en cuclillas, apoyé la linterna en la lápida y sin planearlo, posé la mano sobre la tierra. Un latido lento respondió a mi pulso. No era un latido humano, era más grave, como el respirar de una máquina vieja. Me incorporé despacio. El viento no soplaba y sin embargo una exhalación cálida salió de la tierra rozándome el rostro. Decidí cavar. Quizás un animal se había quedado atrapado, esas cosas pasan. Empecé con la pala que siempre llevo junto al carro. Cada palada sonaba hueca, pero a los pocos golpes la tierra cedió y apareció un hueco estrecho, húmedo, con olor a humedad y a latón oxidado, como si otra vida se hubiera guardado ahí durante años. Bajé la mirada y vi algo que no esperaba. Una mano, cubierta de tierra, huesuda que se aferraba a la piedra por debajo de la losa. No grité. No supe cuándo dejé de controlar el temblor en las piernas. Tiré de la mano con cuidado y salió un brazo hasta el codo, piel oscura pegada a la tierra, uñas largas y sucias.
No había pulsera ni anillo, no había signos de identidad. El brazo se movió con fuerza propia, como si aquel cuerpo quisiera salir del refugio con urgencia. Lo peor fue que, junto al movimiento, escuché una voz ronca que no parecía humana pronunciar mi nombre. Eliseo. Me aparté hacia atrás y en la oquedad vi ojos en la oquedad, 2 puntos luminosos que no correspondían a ninguna linterna. La mano volvió a la tierra y golpeó 3 veces contra la losa como en demanda. Comprendí algo que no quise admitir. Eso que estaba dentro no buscaba escapar para vivir. Buscaba salir para tocar algo que quedó pendiente. Sentí un frío que no venía del viento. Era una intención de entrar al mundo de arriba. Cerré la excavación con rapidez, echando tierra y apisonando con las botas. Tapé la mano con la pala y oré sin saber cómo. Me alejé a paso veloz, sintiendo que el panteón respiraba conmigo. Llegando al cobertizo, encendí el farol y traté de calmarme, pero la voz, esa misma que había pronunciado mi nombre, volvió a escucharse esta vez como un murmullo desde todas las tumbas. No me dejes. No pude quedarme. Cerré la puerta y eché la llave. Dormía poco y mal, pero esa madrugada me fue imposible pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos veía la mano hundiéndose en la tierra, tirando hacia abajo una y otra vez. Cuando amaneció, volví con el capataz. Le conté lo ocurrido, sin adornos. Él me miró con la misma expresión de siempre y me dijo que a veces esas tierras guardan cosas que pertenecen ahí. Le enseñé la mano dentro del foso, pero al abrir, lo que quedó fue solo tierra compacta y la huella de la pala. Nada más. Esa noche regresé una vez más, por si había sido un sueño. Y entonces lo vi. Sobre la tapa de la lápida había huellas pequeñas, como las de un dedo minúsculo, marcadas en el mármol húmedo, formando una serie que terminaba en un círculo perfecto, como si alguien hubiera intentado trazar su nombre. No había nadie, solo la niebla y el latido amortiguado que parecía ahora venir de todas partes, de cada tumba. Desde entonces, cada vez que paso junto a esa tumba, la tierra parece moverse un poco más. A veces escucho el mismo golpe desde abajo, 3 veces como si me recordara que lo dejé incompleto. No sé si hay algo ahí abajo queriendo salir, o si lo que golpea ahora es mi propio miedo, enterrado con él. Aquella noche el aire olía a cera derretida y a flores podridas. Me tocó revisar la parte más antigua del cementerio, la zona donde quedaba la capilla vieja. Un edificio pequeño, de piedra gris que nadie usa desde hace años. Dicen que ahí descansan los restos de un sacerdote y de algunos niños que murieron durante una epidemia. Yo nunca creí en esas historias, hasta que escuché risas dentro del lugar, cuando no había nadie más conmigo. Eran risas de niña, suaves, cristalinas, pero con algo roto en el tono, como si vinieran de una garganta que no respiraba hace tiempo. Me acerqué despacio, alumbrando con la linterna los muros cubiertos de moho. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero las risas se oían igual, nítidas desde dentro. «No juegues aquí», murmuré, creyendo que tal vez algún chico se había colado. Pero la risa cesó de golpe, y lo único que siguió fue el sonido de algo arrastrándose por el suelo de piedra. Empujé la puerta, y el candado se soltó sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando. Dentro, la capilla estaba iluminada por un débil reflejo azul que parecía venir de las velas del altar. El aire era espeso, húmedo, y cada paso levantaba un polvo antiguo que olía a hueso y cera. Sobre el altar, una pequeña figura se movía. Pensé que era un gato, pero al acercarme, vi una silueta diminuta de una niña, vestida con un camisón blanco, el cabello pegado al rostro jugando con una muñeca sin cabeza. No me moví. La luz de la linterna tembló sobre ella, y pude ver que sus pies no tocaban el suelo. La niña levantó la vista, y aunque no había ojos en sus cuencas, su mirada me encontró igual. «¿Quieres jugar conmigo?», dijo, con una voz que sonó dentro de mi cabeza, no en mis oídos. La muñeca cayó, y el golpe resonó como un trueno. La puerta detrás de mí se cerró sola con un estruendo metálico. Empecé a rezar sin saber qué decía. Cada palabra se mezclaba con el eco de sus pasos, que ahora sí resonaban sobre el suelo. La niña se acercó, y con cada paso el aire se volvía más helado. Cuando estuvo frente a mí, extendió su mano.
y la piel se deshizo en un polvo blanco que flotó entre nosotros. «Ellos no me dejan salir», susurró. Y entonces detrás del altar algo más se movió. Sombras de niños más pequeños, pálidos, de rostros vacíos, asomando entre los bancos. Corrí hacia la puerta, pero estaba trabada. Golpeé con el hombro hasta que el metal cedió. Afuera, la niebla cubría todo, como si el mundo se hubiera borrado. Cerré la capilla con el candado y no miré atrás. Sin embargo, cuando me alejaba, escuché pasos detrás de mí, lentos, inocentes, como los de un niño descalzo sobre tierra húmeda. Giré con la linterna, pero solo había huellas pequeñas marcadas en el barro dirigiéndose hacia mi caseta. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las 3 y seguía escuchando el mismo sonido, el golpeteo suave de algo golpeando mi puerta desde afuera. Cuando reuní valor para abrir, no había nadie. Solo la muñeca sin cabeza, la misma de la capilla, apoyada contra el marco. Tenía algo escrito en el pecho, con letras torcidas, como hechas con uñas. «Gracias por dejarme jugar». A la mañana siguiente la muñeca había desaparecido. Le conté todo al capataz, pero solo me miró con esa cara de quien ya ha escuchado demasiadas cosas. «Esa niña murió aquí», me dijo. «La encerraron en la capilla cuando se enfermó y nunca salió. Después de eso tapió la puerta con tablas y cemento. Yo juré no volver ahí. Pero esa misma tarde, mientras recogía las herramientas, el viento trajo una voz infantil que decía: «Cuéntales». La escuché detrás de mí, tan cerca que pude sentir su aliento. No había nadie, solo la sombra del muro proyectando la silueta de una niña con trenzas que se desvaneció en la tierra. Desde entonces, cuando paso cerca de la capilla vieja, escucho el eco de risas que no envejecen. Y cada vez que dejo una flor sobre una tumba infantil, la encuentro marchita al día siguiente, como si unas manos pequeñas las tomaran para jugar un poco más. No hay noche más pesada que la del cementerio, cuando el viento se detiene y el silencio parece haberse tragado todo sonido. Caminaba entre las lápidas caídas del sector nuevo, revisando que ninguna estuviera rota o desplazada, como parte de mi rutina. Pero esa madrugada algo no estaba bien. La tierra parecía vibrar bajo mis botas, un temblor sutil que no se sentía en el aire, como si algo latiera profundo bajo cada tumba. Al doblar la esquina hacia la sección de mausoleos, vi que una losa de mármol estaba levantada. Primero pensé que algún perro había cavado, pero la inclinación era demasiado perfecta, como si alguien la hubiera levantado desde dentro. La linterna tembló en mi mano mientras me acercaba. Desde la grieta, un aire frío me golpeó la cara acompañado de un olor rancio a carne húmeda. Mi instinto me decía que me alejara, pero mis ojos no podían dejar de mirar. Fue entonces cuando escuché un susurro. Mi nombre, Eliseo. No venía del viento, ni de ninguna grieta visible. Parecía surgir de la tierra misma. Me agaché y apoyé la mano en la losa levantada. La piedra estaba fría y bajo ella sentí un latido débil y irregular, como si un corazón atrapado todavía palpitara bajo los adoquines. Me incorporé con un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. Decidí mirar dentro del hueco con la linterna. Entre la oscuridad, algo se movía. Una sombra indefinida, casi líquida, que se arrastraba y golpeaba las paredes de piedra desde adentro. El sonido era un raspado constante, acompañado de un susurro profundo que parecía provenir de la tumba misma. Mi pulso se aceleró, pero mi curiosidad o locura me hizo inclinarme aún más. Entonces apareció un rostro, pálido, cubierto de tierra, ojos negros que me miraban sin parpadear. La figura extendió una mano huesuda hacia mí, pero no se movía como un cadáver. Era como si la tierra misma la hubiera moldeado para tocarme. Retrocedí, pero algo invisible me empujaba a quedarme, a enfrentar lo que allí habitaba. Escuché más voces, esta vez múltiples, un coro apagado que pedía: «Sácanos, déjanos salir». Recogí una pala con manos temblorosas y golpeé suavemente la losa, intentando cerrar el hueco. Cada golpe resonaba con un eco que parecía responder.
Los sonidos ahora eran latidos apagados, gritos suaves, susurros insistentes que pronunciaban nombres de personas que nunca conocí. Cada vez que trataba de apartarme, la tierra parecía vibrar más fuerte, como si algo quisiera liberarse con urgencia. Finalmente logré colocar la losa sobre la abertura, cubriéndola con tierra y apisonando con las botas. Respiré hondo y sentí que el aire volvía a ser normal. Pero mientras me alejaba, un frío intenso me rozó la nuca y escuché un último susurro que dijo: «Nos veremos de nuevo, Eliseo». La voz no estaba en el aire, estaba dentro de mi cabeza y no tenía intención de callarse. Al llegar a la oficina, registré mis herramientas y traté de calmar mi respiración. Pero mientras revisaba el inventario, algo golpeó el techo del cobertizo. Una piedra de mármol diminuta que no estaba allí antes. La tomé y al observarla vi marcas diminutas de uñas en su superficie, como si un niño hubiera intentado aferrarse. El polvo alrededor flotaba aún, como recordándome que lo que yace bajo la tierra sigue vivo de alguna manera. Dormí poco esa mañana, pero cuando abrí los ojos, el recuerdo de la losa levantada me siguió hasta el mediodía. Cada vez que paso por ese sector del cementerio, siento que me observan desde debajo de las lápidas, que hay ojos que nunca cerraron y que esperan a alguien que los vea, a alguien que escuche su historia sin apartar la mirada. Desde esa noche, comprendo algo que no quise admitir durante años. Las lápidas caídas no solo son piedra y tierra, son guardianes de secretos, voces atrapadas entre la vida y la muerte. Y mientras viva, sabré que algunas noches serán más pesadas que otras, porque los muertos siempre recuerdan y siempre llaman por aquellos que los vigilan. Desde aquella última noche en el cementerio, no he podido dormir tranquilo. Cada sombra entre las lápidas, cada crujido de la madera vieja, cada brisa que pasa entre los mausoleos me recuerda lo que vi y sentí. Intenté convencerme de que fueron alucinaciones, efectos de la soledad y la oscuridad, pero mi corazón sabe la verdad. Hay algo en este lugar que no pertenece a este mundo, algo que vigila, que recuerda y que espera. A veces, mientras cierro la puerta del cobertizo o camino entre las tumbas, escucho susurros, pasos y risas que no deberían existir. Cada figura que se mueve entre la niebla, cada sombra que parece seguirme, me recuerda que los muertos no descansan y que yo, Eliseo, he sido testigo de cosas que los vivos no pueden comprender. Cada noche que trabajo aquí siento su presencia y sé que mi alma quedó atrapada entre la tierra húmeda y las lápidas antiguas. Si alguna vez sentiste la inquietud de un lugar donde los vivos y los muertos se encuentran, comenta tu ciudad y tu país. Comparte este relato y suscríbete para escuchar más historias como esta. Lo que he vivido en este cementerio no solo me cambió a mí, puede estar esperando a cualquiera que se atreva a escuchar, porque hay secretos que nunca mueren y voces que nunca callan.